Los amo con el amor de Jesús. En los últimos episodios he compartido cómo Dios suple nuestras necesidades. Esta es la tercera parte y me gustaría compartir con ustedes cómo podemos experimentar la provisión de Dios en abundancia. Hay una conversación entre un joven rico y Jesús en el Evangelio de Lucas, porque se dice que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al cielo. A menudo vemos a algunas personas que piensan de esta manera. Entonces, ¿no debemos ser ricos los creyentes? ¿Qué piensa usted sobre esto? De hecho, ciertamente hay algunas personas que creen de esta manera. Pero ¿sabe usted que Dios desea derramar todo lo que necesitamos en abundancia? ¿No dice Él, abre tu boca y yo la llenaré? Como Padre, Dios quiere proveernos en abundancia. Espero que nosotros, que somos sus hijos, seamos personas que vivamos estas experiencias. Pero entonces, ¿cómo podemos experimentar esto? Debemos conocer dos principios y aplicarlos en nuestra vida. Uno es el principio económico de Dios y el otro es el punto de vista de Dios sobre las finanzas. Si sabemos esto y lo aplicamos a nuestra vida, seguramente experimentaremos la abundante provisión de Dios. Primero, veamos qué son los principios económicos de Dios. Amados, ¿qué se registra en el capítulo 14 de Mateo? Se registra el milagro de los 2 pescados y 5 panes tal como lo conocemos. Pero aquí nos encontramos con una palabra que no es fácil de entender. ¿Cuál es esta? Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Amados, ¿qué hicieron los discípulos cuando se enteraron de que la gente reunida no tenía nada para comer? Ellos sugieren que se vayan al pueblo y compren algo de comer. Pero ¿qué dice Jesús en este momento? No tienen necesidad de irse, denles de comer. Amados, ¿entienden estas palabras fácilmente? Los discípulos presentes no pudieron entender estas palabras. Así es como reaccionaron diciendo, solo tenemos 5 panes y 2 pescados. Entonces, ¿cómo alimentaremos a estas personas con esto? Puede que no nos resulte extraño, ya que después de esto Jesús realizó un milagro y alimentó a todos. Por cierto, ¿sabes que el principio económico del mundo y el principio económico de Dios chocan en esta conversación? Primero, ¿cuál es el principio económico del mundo? Es comprar, vender, ganar y conservar. Este principio está en conflicto con el principio económico de Dios. Por eso los discípulos no pudieron entender las palabras de Jesús. Entonces, ¿cuál es el principio económico de Dios escondido en estas palabras de Jesús? Es que mientras el principio económico del mundo es comprar, vender, obtener y conservar, el principio económico de Dios es sembrar, cosechar y compartir. Amados, el milagro de los 5 panes y 2 peces se basa en el principio económico de Dios. Como lo sabemos, ¿no siembra un niño 5 panes y 2 pescados? ¿Qué hizo Jesús con lo que el niño sembró? Da gracias al cielo y luego comparte. ¿Acaso no comieron todos y hasta sobró? Amados, este es el principio económico de Dios, que es diferente al del mundo, que es comprar, vender, obtener y conservar. Pero el principio económico de Dios es el principio de sembrar, cosechar y compartir. En otras palabras, si el principio económico del mundo es la ley que se debe guardar, el principio económico de Dios es la ley del compartir. Entonces, en segundo lugar, ¿cuál es el punto de vista de Dios sobre las finanzas? Vemos esto en Lucas 12. ¿Qué hace el hombre rico del capítulo 12 cuando aumentó su ganancia? Dijo que derribaría sus graneros y los edificaría más grandes y ahí guardaría todos sus frutos y bienes. ¿Pero qué le dijo Dios a este hombre tan rico? Lo llamó insensato. En otras palabras, los que acumulan riquezas por sí mismos son llamados insensatos por Dios. Además, a través de Deuteronomio 8 podemos ver cuál es el punto de vista de Dios sobre las finanzas. No les dijo que a medida que aumentaba la riqueza se volvía arrogantes y temía que se alejaran de Dios. ¿Qué podemos ver a través de estos 2 versículos? A Dios le preocupa que cuando nuestra riqueza aumente seamos como los ricos insensatos que acumulan para sí mismos, y esto nos lleve a distanciarnos de Dios. Es por eso que Dios no puede derramar abundancia sobre alguien fácilmente. Este es el punto de vista de Dios sobre las finanzas. ¿De qué manera podemos experimentar la abundante provisión de Dios? Se puede experimentar cuando se aplican las perspectivas financieras y económicas de Dios a su vida. Anteriormente, dijimos que a Dios le preocupa que cuando nos volvamos ricos, seamos como aquellos insensatos que acumulen riquezas solo para sí mismo o se vuelva distante a Él. Pero ¿qué pasa si no me convierto en un rico insensato o en una persona cuya riqueza no lo aleja de Dios? Dios está dispuesto a darnos la abundancia y provisión que derramó sobre Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, ¿qué tipo de formación deberíamos tener?
tener? Primero, necesitamos tener una actitud de mayordomía sobre las finanzas. No es quien administra toda propiedad del dueño, es tener este tipo de mentalidad y postura de mayordomía sobre mis finanzas. Es decir, Dios es el dueño de mis finanzas y yo soy el administrador de ellas. No solo en palabras, sino en hechos de la vida real, también se necesita tener la conciencia financiera adecuada. ¿Cuál es mi percepción sobre las finanzas? Hay una forma sencilla de saber esto. Puede ver la actitud y la postura que uno adopta hacia el diezmo. Amados, ¿conoce usted uno de los secretos del diezmo? La confesión de fe de que Dios es el dueño de mis finanzas está oculta en el diezmo. Uno puede decir: Dios, he podido obtener ganancias de esta manera. Lo único que he hecho es un arduo trabajo y esfuerzo, debido a que tú hiciste esto posible a través de la naturaleza y todas las cosas. Tú eres el dueño original de estas finanzas. Esta confesión está incluida en el diezmo. ¿Saben por qué Dios bendice cuando alguien diezma? Esto se debe a que esas personas siempre tienen la percepción de que Dios es el dueño de sus finanzas, por lo que no se convierten en personas ricas que acumulan para sí mismas como un insensato. Por eso, Dios bendice el diezmo y garantiza la estabilidad financiera. Así que tenemos que dar un paso más para experimentar la abundante provisión. ¿Cómo? Si he tenido una actitud y postura sobre la mayordomía hacia las finanzas, ahora se debe aplicar los principios económicos de Dios a mi vida. Recuerda el principio económico de Dios: sembrar, cosechar y compartir. Esta es la ley del compartir y se necesita aplicarlo a mi vida. De hecho, debido a que estamos en este mundo, vivimos bajo la influencia de las leyes económicas del mundo. Siempre estamos expuestos a las reglas de comprar, vender, ganar y conservar. Cuando vivimos dentro de estas leyes, estamos sujetos a este mundo. Pero si aplicamos las leyes económicas de Dios a nuestras vidas, creamos un canal a través del cual Dios puede derramarse sobre nosotros. ¿Cómo hacemos posible que surja este canal? Es introducir las leyes de Dios en las leyes del mundo. ¿Cómo? No podemos vivir separados de las leyes económicas de este mundo, pero podemos incorporar los principios económicos de Dios en nuestras vidas. En lugar de tratar de conservar lo que se compra, vende y trabaja en su vida, lo puede compartir y dejarlo ir. Amados, ¿qué les parece si lo ponemos en práctica? Haga un bolsillo de Dios para cuando haya una ganancia. Separe una 10ª parte en el bolsillo de Dios desde el principio para que no sea algo pesado. Mientras tanto, aumente gradualmente su dar. Lo que usted vaya a compartir, seguramente Dios le mostrará a quién debe ayudar. Luego, coseche lo que sembró y compártelo con alguien que lo necesita nuevamente. Lo que debe de recordar es no dejar que su mano izquierda sepa lo que hace su mano derecha cuando vaya a compartir. No debe revelarse o ser evidente ante el público. Mejor deje que Dios lo muestre. Amados, cuando continuemos sembrando y compartiendo los principios económicos de Dios y aplicando en nuestras vidas, podremos experimentar la abundante provisión de Dios. Dios dice en Proverbios que lo que damos a los pobres es un préstamo para Dios. En otras palabras, Dios lo considera una deuda. Por eso, Él dice que cuando servimos y compartimos de esta manera, Dios nos pagará de gran manera. Este es el secreto para llenar nuestras vidas con la provisión de Dios en abundancia. En realidad, cuando compartimos, Dios nos paga generosamente, por lo que se vuelve más abundante. Jesús también dijo: dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Y cuando da generosamente, lo llena hasta 30, 60 y 100 veces más. Amados, ¿saben cuál es la diferencia en las tasas de interés del mundo y la de Dios? Cuando deposita dinero en el banco, la tasa de interés aumenta en un porcentaje menor. Por otro lado, ¿qué pasa con la tasa de interés de Dios? Van en aumento. Se multiplica por 30, 60 y 100 veces más. Esta es la ley de la multiplicación del principio económico de Dios, que es diferente a la del mundo. Cuando compartimos de esta manera, Dios nos pagará generosamente y nuestras finanzas siempre serán abundantes y se llega a tener suficiente para poder compartir más. Entonces, Dios derrama más. Esto es lo que se repite como un ciclo. Cuando mostramos la mayordomía de Dios en nuestras vidas, Él derrama más, porque sabemos que el dinero no se acumulará sobre nosotros, sino que fluirá hacia los necesitados y los pobres. Amados, este es el principio por el cual Dios provee abundantemente para nuestras necesidades. Al aplicar este principio en sus vidas, los bendigo en el nombre del Señor para que disfruten de la abundancia y la verdadera felicidad. Amén.